Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Recording in progress. Vamos a comenzar con este ejercicio. Aquí, allá la resistencia equivalente, vamos a empezar siempre de derecha a izquierda. Vamos a empezar siempre desde este punto hasta lograr una sola resistencia en las terminales AB. Por lo tanto, hay que ir analizando cada una de las situaciones planteadas. En este caso, esta resistencia de 60 ohmios está sola. Estas dos tienen un punto de conexión en común. Entonces, estas están en serie. Vamos a hacer primero eso. Y vamos a decir entonces que los 40 ohmios están en serie. Si tienen un punto de conexión, acordándose de la parte eminentemente conceptual, entonces están en serie. Esto me quedaría igual a 90 ohms. O sea, la resistencia equivalente 1 sería igual a 90 ohms. Bien, teniendo eso, esta resistencia equivalente, de aquí va a salir 90, entonces va a quedar 60, 90, 18. Y estas tres tienen en común este nodo y este nodo, por lo tanto estarían en paralelo. Así como está demostrado aquí. Y como ya vimos, la resistencia en paralelo, entonces se saca el recíproco de eso. La resistencia equivalente 2 va a ser igual entonces a 1 sobre 18 ohmios. Y eso me queda más 1 sobre 90 más 1 sobre 60. Y esto me queda igual a 1 sobre 2. Por lo tanto, la resistencia equivalente 2 va a ser igual, sacando el recíproco, a 12 ohms. De estas tres va a quedar una más o menos en esta posición de 12 ohms. En este caso, esta, como hay una bifurcación de esta resistencia, estas no pueden estar en serie paralelo. Pero estas de aquí, como un nodo a esta resistencia, por lo tanto están en serie. Ahí tendríamos la resistencia equivalente 3. Sería igual entonces a 18 ohmios más 12 ohmios, y eso me queda igual a 30 ohmios. La resistencia equivalente 3 igual a 30 ohmios.
Bien, de estas dos va a quedar una más o menos en esta posición de 30. O sea, esta posición, pero como esto es un alambre, para que se pueda más o menos visualizar mejor, entonces desde este punto jalamos el alambre, ponemos la resistencia aquí para que quede de esa manera. Entonces, aquí fácilmente o rápidamente se puede ver que estas dos resistencias tienen esto en común, ese nodo y además este otro nodo. Si tienen dos nodos en común, entonces están en paralelo. Y si están en paralelo, entonces sacamos la resistencia equivalente 4, que sería el recíproco de 1 sobre 20 ohmios, más 1 sobre 30, y eso me queda igual a 1 sobre 2. Por lo tanto, la R equivalente 4 sería igual a 12 ohmios. De estas dos, entonces va a quedar una resistencia de 2 que va a estar aquí en esta posición con esta. Estas dos obviamente tienen este nodo en común, por lo tanto están en serie. De la resistencia equivalente, ya a la final sería igual a 10 ohmios más 12 ohmios, eso me queda igual a 22 ohmios. O sea, la resistencia equivalente que necesitamos es de 22 ohmios. Bien, al final, entonces ya nos queda una resistencia de 22 ohmios como respuesta final de la resistencia equivalente que necesitamos allá. Ahora, parte del proceso y procedimiento que es importante, entonces cada vez que nos piden la resistencia equivalente, entonces vamos en primer lugar a reducir de derecha a izquierda a conveniencia. Si hay en serie, calculamos la serie, después las paralelos o viceversa hasta ir desarrollando de derecha a izquierda todos los. Y además, a medida que vamos reduciendo, vamos redibujando el circuito para ir viendo qué es lo que queda en cada una de las reducciones. Eso es parte del proceso y procedimiento que se requiere para esto. Preguntas. ¿Preguntas? Bien. Si no tienen preguntas, seguimos. Aquí se dice calcula la potencia que resuelve cada elemento de circuito que se presenta en la figura. Como ya les había dicho, hay ciertos circuitos que voy a poner en el examen donde se va a pedir esto. En este caso, aunque no lo pidan, obviamente parte del proceso y procedimiento es que nosotros, en primer lugar, para hallar la potencia, necesitamos los voltajes de cada uno y las corrientes. De la corriente, necesitamos hallar la corriente y por lo tanto tenemos estos voltajes en esta fuente dependiente. VA, necesito VA para hallar el voltaje y la corriente. Por lo tanto, eso es parte del proceso y procedimiento y además las potencias. Lo primero es hacer la malla en la dirección de las manecillas del reloj y ahí sería menos, empezando en la esquina inferior izquierda, menos 120 voltios, más, aquí tengo 30 ohmios, o puedo poner el voltaje de B30, pero en este caso utilizando la ley de Ohm, sería R por I, entonces sería 30I más el voltaje de la fuente 2VA dependiente más menos, en este caso si hubiéramos puesto en función de la resistencia sería, en este caso sería positivo 15 por 30, 15 por I. Pero como no lo vamos a poner aquí, sino que vamos a poner este voltaje que es el voltaje de que depende esta fuente, voy a poner menos VA. Y como volvemos al mismo sitio, entonces igual a 0. Esto me quedaría 30i más BA igual a 120. Pero como necesito I y BA, entonces BA la voy a en función de I
Y en este caso, entonces, vuelvo a repetir, el voltaje de esta resistencia, que igual que esta, el voltaje 30, que refiere a la resistencia de 30, aquí pondríamos el voltaje 15, sería igual positivo, así como está, sería 15i. Pero como este está contrario al voltaje, aquí sería más menos, en ese caso, entonces BA va a ser igual a menos 15i. Haciendo la sustitución, 30i menos 15i igual a 120 voltios. O sea, 15i igual a 120 y entonces va a ser igual 120 sobre 15 y eso me va a quedar igual. Calculando, esto me quedaría 120 entre 15 igual a 8 amperes. Teniendo la corriente, entonces ya puedo calcular la potencia. De la potencia de esta fuente de voltaje, entonces sería igual entonces a menos 120 voltios por 8 amperes. Si cerramos, esto me va a quedar 120 por 11 me da 960 menos 960 watts. Bien, teniendo eso, entonces vamos, ya calculamos la potencia de la fuente, vamos con la resistencia. Entonces, la potencia en la resistencia de 30 ohmios sería igual, entonces, utilizando la fórmula, primero utilicé eh, la primera fórmula, esta de aquí, y ahora voy a utilizar esta, porque tengo la resistencia y la corriente. Entonces sería 30 ohmios por 8 amperios al cuadrado. Y eso me va a dar 30 por 8 cuadrados, me da a 1920 watts. Vamos a llevar al cuadrado esto. Y esto lo vamos a poner reducido. Bien, por lo tanto, la potencia de la resistencia de 30 va a ser 1920 watts. Vamos a poner esto pequeño. Bien, teniendo eso, entonces vamos a la fuente de potencia de la fuente dependiente. En ese caso, quedaría el voltaje que es 2VA multiplicado por I. En ese caso es 2, pero VA es menos 15I por I. O sea, eso quedaría, la potencia de la fuente dependiente sería igual a menos 30i al cuadrado. En ese caso es menos 30 por 8 amperios al cuadrado. La potencia de la fuente dependiente sería igual a, va a ser negativa, 30 por 8 al cuadrado me queda menos 1920 watts.
Bien, teniendo eso, entonces ya tenemos esa potencia. Lo único que nos faltaría es la potencia de la otra resistencia de 15 ohms. Vamos a copiar eso para facilitar un poco el cálculo, sobre todo aquí en la presentación. En este caso serían 15 y esto serían 15 ohmios por 8 amperios y sería 15 por 8 al cuadrado, me da igual a 960 watts. Y esto sería la resistencia de aquí. Ahí tendríamos la potencia de cada uno de los elementos de este circuito como se pedía. Bien, ahora comprobemos, siempre tenemos que comprobar que la primera potencia es menos 960 watts, la segunda es más 1920 watts, de ahí menos 1920 watts y por último más 960 watts. Y eso obviamente me da igual a 0. Así se comprueba que la sumatoria de potencias es igual a 0. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Todo claro, ingeniero. Bien, entonces volvemos a repetir lo que decíamos al principio. Lo que yo tendría que validar es esta malla y obviamente el resultado, lo demás es caligrafía. Y en este caso no hay, ¿cómo se llama? Tanta verificación porque esto sencillamente es aplicación de fórmula. En este caso, aplicación de estas dos fórmulas es lo que hice en todo esto de aquí. Y después una suma y resta de potencia que me da de 0. Esta comprobación siempre hay que hacerla para fines de examen o de tarea, independiente de lo que me pidan. Al final, si me piden las potencias de todos los elementos, al final yo tengo que hacer esa comprobación. Obviamente eso es necesario para todos los problemas que me pidan potencia de todos los elementos. Si solo me piden la potencia de uno solo, entonces no me preocupo por lo demás, ¿no? Pero cuando me pidan la potencia de cada uno de los elementos, sí tengo que hacer esa comprobación. Y además, si hubiera un error en esta malla, entonces significa que la corriente no sería 8 amperios y por lo tanto la sumatoria de potencia jamás me va a dar 0. Entonces, si esto no me da 0, significa que hay un error en estos cálculos o en el original. Otra manera de comprobar que no necesariamente se está pidiendo aquí, pero que de repente puede ser interesante, es la sumatoria de voltaje. Acuérdense, utilizamos la malla esta de aquí para la sumatoria de voltaje. El primer voltaje es menos 120 voltios. De ahí el segundo voltaje dice es 30I, o sea 30 por 8, que es más 240 voltios. De ahí 2VA, pero VA es menos 15I, o sea, sería menos 30I, entonces menos 240 voltios. Y por último, menos VA, o sea, menos sería 15I, 15 por 8 sería igual a 120 voltios positivos. Y eso necesariamente tiene que ser igual a 0. Aquí comprobamos que 0 igual a 0. Y por lo tanto, otra manera de comprobar si lo que estamos haciendo está bueno. Podemos hacerlo aquí, pero también es necesario verlo acá, ¿no? O sea, muchas veces la sumatoria de voltaje puede ser 0, a pesar de tener un error aquí, pero la sumatoria de potencia nunca va a ser 0 si tenemos un error. Eso seguro, hay que tener cuidado con eso. Preguntas, Jorge. Bien, el siguiente ejercicio es más o menos similar. Ingeniero, disculpe, me perdí un poco en el último. Ajá.
no sé si es que ahí la resistencia está al revés, los signos o algo así, porque si entra el voltaje ahí, Ajá, no es es 15 por I. 15 por I, pero es menos 15 por I ese voltaje o No, no. es 15 por I. Así como está aquí. Aquí es más B30, más y menos, es 30I. Y aquí, sin considerar esto menos BA, olvídese de esto, aquí sería el voltaje de B15, sería 15I. Entonces mi consulta es que en esas resistencias, la, perdón, la potencia, se me va la palabra, discúlpeme, siempre entran por el polo positivo, por decirlo así. Ajá. Sí, O sea, porque acuérdense que en la resistencia, siempre en la resistencia, en la dirección de las manecillas del reloj y sobre todo en la dirección de la corriente, el voltaje en la resistencia siempre va a ser positivo. exacto. Perdón, muchas gracias. Esa era mi inquietud. Gracias. Ojo con eso, está bien, pero eso no tiene nada que ver con este menos VA que está aquí. Eso ya lo pusieron ahí, yo no puedo hacer nada, pero este voltaje original, bueno, si quieren pongámoslo aquí, el voltaje de la resistencia de 15, para que no haya confusión, sería igual a 15I. Pero si usted ve, ese voltaje de 15 es igual a menos VA o viceversa. Ok, perfecto. Perfecto, gracias. En el otro ejercicio es de manera similar, si vemos una resistencia de 30, lo único que en vez de fuente de 120 pusieron 12, esta, la resistencia de 15 la separaron en 15 ohms y 7 ohms, queda 15, y la fuente dependiente la pusieron 4X, ahí era 2BA. Y aquí está B. Hacemos lo mismo, exactamente lo mismo que se pide, la potencia, y hacemos la malla. Entonces sería menos BX. Aquí empezamos con el menos, el esquina inferior, menos y BX. Aquí menos 12 voltios más 8I por la ley de Ohm. Acuérdense, el voltaje en una resistencia va a ser R por I. Más 7I más 4BX y volvemos al mismo punto igual a 0. Le dimos toda la vuelta, esto me quedaría en 15I más 3BX igual a 2. En este caso, entonces sería, vamos a hallar BX igual que en el problema anterior, sería menos 30I. O sea, porque el voltaje en la resistencia de 30 es igual a 30I positivo. Y B30 es igual a menos B, para aclarar esa situación. Sustituyendo 15I más 3 por menos 30I igual a 12. Esto me quedaría menos 90I más 15 sería menos 75I igual a 12. O sea que la corriente sería igual negativa menos 12 sobre 75. En ese caso, 12 entre 75 me queda a menos 0.16 amperes. Bien, aquí es importante, ya teniendo eso, entonces yo puedo encontrar las potencias. Bien, como estamos empezando desde aquí, la potencia de esta primera, B30. Aquí voy a jalar esto de aquí para más facilidad, a copiar eso, para no estar escribiendo tanto. Tendríamos la potencia de 0, lo único que aquí vamos a quitar las unidades para más facilidad. Y aquí vamos a poner menos 0.16 y vamos a cerrar. Esto me quedaría obviamente al cuadrado.
Bien, esto me quedaría, si esto está al cuadrado, me queda a 30 por menos punto 16 al cuadrado, me queda esa potencia a 0.768 watts. De ahí vamos con la potencia de la fuente independiente, que es de 12 voltios, sería menos 12 multiplicado por menos 0.16 amperes. Entonces la potencia de la fuente independiente, en ese caso me va a quedar 12 por punto 16, me queda a 1.92 watts. De ahí vamos con la resistencia de 8 y la resistencia de 7. Vamos a copiar esto para más facilidad. Y vamos con la resistencia de 8 ohmios. Cambiamos los valores. Y esto me va a quedar 8 por punto 16 menos punto 16 al cuadrado. Me queda 0.2048 watts. Y esta es la resistencia de 8 ohms. Y esta es la de 7. Me queda 7 ohmios. Y en ese caso, esa operación va a quedar igual. Entonces, a 0.1792 watts. Bien, nos falta la potencia de la fuente dependiente, que sería el voltaje 4Vx por I. O sea, voltaje es voltaje por corriente y eso va a ser igual a 4 por V por I. De la potencia de la fuente dependiente, en ese caso sería 4, pero Vx es menos 30I por I. La potencia de la fuente dependiente, en ese caso sería entre menos 120I al cuadrado. En ese caso sería menos 120 por menos 0.16 al cuadrado. La potencia de la fuente dependiente entonces sería 120 por punto 16 negativo al cuadrado. Negativo me quedaría menos 3.072 watts. Bien, en ese caso quedaría esto al cuadrado y esto al cuadrado. Bien, sumando esas potencias sería positivo 0.768 watts, de ahí positivo 1.92 watts, positivo 0.2048 watts, positivo 0.1792 watts,
y por último menos 3.072 watts. Y obviamente al sumar esto me da igual a 0. Ahora, aquí aclaraciones que es importante hacer. En primer lugar, obviamente si ustedes ven, yo hice la malla y de acuerdo a la malla elaborada, entonces yo saqué el valor de la corriente, este valor de la corriente. Por lo tanto, lo primero que tengo que validar es esta para fines de proceso y procedimiento, después encontrar la corriente, después hallar las potencias. Pero, a diferencia de todos los problemas que hemos hecho, la potencia de esta fuente es positiva. Cuando hemos dicho ya que todas las fuentes generan una potencia negativa. Pero en este caso, ¿cuál es el problema? Si ustedes ven, el problema es esta corriente. En el caso anterior, la corriente es 8 amperios. Entonces me queda 8 por menos 120 voltios, me da negativo como debe dar. Pero en este caso, el voltaje es negativo, pero la corriente es negativa. ¿Qué sucede en la realidad? O sea, vuelvo a repetir, yo no me enredo con eso, solo les estoy explicando. Esto yo hago la malla de manera normal y encuentro que esto es negativo. Y trabajo con esos valores, de hecho que el problema ya está realizado. Lo que les voy a decir no afecta, solo es para comprensión de cierto por qué da esto negativo y cuál es la situación. Entonces, esta fuente significa que es mucho mayor que esta. Y además, esta normalmente, la corriente de esta va a generar una corriente en este sentido. Pero esta fuente va a generar una corriente en este sentido. ¿Qué significa eso? Que entonces esta corriente fue mucho mayor que esta y por eso esa corriente da negativo. A contraposición, entonces, como esta corriente da negativo, esta pareciera que en vez de generar potencia, está consumiendo potencia. Esta es una ambivalencia. Obviamente no me preocupo por eso, sino que me preocupo por mis resultados, solo es para comprensión lo que sucede en la realidad, que esto genera una corriente lo suficientemente en contraposición. Eso muchas veces sucede con los sistemas industriales que se generan potencias que al final en sus casas tiene que un medidor, pero el medidor mide potencia activa. Si usted genera potencia reactiva, ya sea por un motor, un complejo motor generador, entonces la ENE no va a poder medir la energía de consumo real. Por lo tanto, hay una corriente en sentido contrario que contrarresta lo que manda la ENE y por eso la ENE tiene que estar revisando y cobra las multas a las empresas industriales. Por ese hay un factor de potencia que es lo que genera, no puede saber cuánto es, pero sí puede generar el factor de potencia para ver eso. Eso es una explicación, eso deberían explicar sobre instalaciones eléctricas, pero al final no es de utilidad aquí práctica, pero es importante que sí existe esa situación en la realidad, ¿no? Bien, pregunta, joven. Permítame, vamos a contestar. Que no tengo, ¿qué significa, joven? Grupo. Eso que pusieron ahí en el chat, jóvenes, ¿qué significa? Y ese número de teléfono, eso que pusieron. Jóvenes, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, todo bien. Bien, vuelvo a repetir, ya con eso, ya conceptualmente, ya hemos revisado todos, absolutamente. Básicamente los conceptos de malla y la sumatoria de voltaje, entonces lo único que nos queda es ciertos factores adicionales que son pequeños. Vuelvo a repetir, voy a irme al inicio de lo que es real, que debemos conceptualizar, es en primer lugar lo que es malla y todo, eso ya está bien conceptualizado. La ley de corriente de Kirchhoff, que aquí está en esta forma, hay que volver a repetir eso para estar conscientes de eso. La ley de voltaje de Kirchhoff,
y lo que habíamos visto de la sumatoria de potencia, la resistencia en serie y la resistencias en paralelo, que ya hicimos hoy el ejercicio. Lo único que nos falta para terminar estrictamente como contenido es utilizar el divisor de voltaje en esto, en un circuito en serie, tiene que ser en serie, y utilizar el divisor de corriente para resolverlo. De ahí todo lo demás, en todos los problemas, aquí pusimos o ejemplificamos las leyes de corriente en los dos casos. Aquí la sumatoria de voltaje, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí sumatoria de voltaje igual a 0, y así sucesivamente lo que vamos haciendo. Lo demás, si ustedes ven, esto es serie paralelo, es sencillamente cosas elementales algebraicas. Aquí la operación, operaciones aquí están todas las operaciones que los que he mencionado: suma, resta, multiplicación, división y potencia. O sea, aritmética elemental, jóvenes. No estamos hablando ni de álgebra complicada, ni cálculo, ni ecuaciones diferenciales, ni física, nada de eso, sino que operaciones elementales aritméticas. Al final, la conclusión es de que el circuito es una clase que definitivamente no deberían tener problemas si las cosas conceptuales, porque están claras. Obviamente cada problema tiene su propio proceso, pero al final eso, a medida que vayan practicando más, van a ir visualizando qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer, hacerlo más rápido, más lento, como les he demostrado. Y lo demás en este circuito, si ustedes ven lo que es estrictamente circuito, es esta malla. De ahí todo esto es despeje y todo eso es aplicación de esas dos formas. Por lo tanto, siempre el mismo consejo: saquen las fórmulas aparte, tengan claras las conceptualizaciones, porque al final, y obviamente practicar, porque al final las operaciones son sencillamente elementales en circuito. No debería haber dificultad en la clase, pero igual, tampoco que les metan miedo, porque al final, sí, lo que sí no se puede sustituir es el nivel de práctica, ¿no? Tienen que practicar, pero ya ven, las operaciones son sencillas, hay que ir haciendo los niveles de comprobación, ya sea con la ley de Ohm, como está en sumatoria de voltaje, sumatoria de potencia, o haciendo verificaciones de lo que voy haciendo para ir comprobando que mis respuestas estén buenas. Bien, se va a terminar, entonces si no tienen preguntas, nos vemos mañana, y feliz tarde. Sí, vamos a subir ya a partir de mañana, empiezo a subir la grabación. Pero igual están del periodo pasado, búsquenlas, ahí están también. Voy a subir las estas, pero vamos ya están las del primer periodo de este año, ya están subidas a la plataforma, revísenlas, y a medida que voy sustituyendo esto, voy quitando las otras. Bien, jóvenes, buenas noches, cuídense. Ingeniero, buenas noches. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches, jóvenes.